porque tú nos permites, Señor, poder adorarte con libertad, Señor. No importa dónde estemos, Señor. No importa en el lugar, Padre, que tú nos encuentres, Señor. Tu presencia es suficiente en medio de nosotros. Y es lo que anhelamos, Señor. Que tu presencia, Señor, se mueva en medio de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por tu fidelidad, Señor, por tus promesas, Señor. Gracias, Señor, porque en ti encontramos esperanza, Señor, en medio de la duda. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Invito a mi hermano César que pueda pasar. Está muy bien mostrado. Bueno, antes de entrar en la palabra, tengo que comentar dos cosas. La primera, que hoy es el aniversario de Hugo y de Nieves, que es un matrimonio muy querido en esta iglesia. ¿Cuántos años son? 44. 44. Bueno, esperamos que por lo menos van a estar otros 44 más con nosotros. Y a menos que el Señor venga antes a por nosotros, pero será una alegría. Es un matrimonio de enorme bendición para todos nosotros. Y me da mucha alegría que hoy sea su aniversario y que además sea en un día tan señalado como este para la comunidad. Segundo anuncio, y que salga el sol por donde quiera, quería compartir hoy con ustedes una canción que es un negro espiritual, es un negro spiritual. Voy a intentar explicar qué es esto. El negro espiritual es un género que surgió en el sur de los Estados Unidos, por ejemplo aquí en Virginia, en la época en la que había esclavitud y en la que los esclavos negros eran creyentes. Y por supuesto no tenían instrumentos para acompañarse, no contaban con órganos, no contaban con pianos, ni siquiera con guitarras. Y muchas veces esas canciones se entonaban cuando la gente estaba trabajando en el campo, recogiendo algodón, recogiendo maíz, y lo que sucedía es que estaban expresando a través de esas canciones, con letras muy sencillas, el anhelo que ellos tenían de libertad y también su comunión con el Señor, en tiempos especialmente difíciles porque eran esclavos. He hecho una adaptación al español de una de estas canciones. Como yo no tengo el conocimiento musical de Tanaka o de Carlos o de otros hermanos, aquí puede salir cualquier cosa, de modo que tengo que pedir su paciencia y su indulgencia. Pero quería cantarles esta canción porque cuando estaba escribiendo la letra en español, congregación. Y yo creo que va a salir la canción por algún lado por ahí. No sé si tenemos la letra, sí. Y entonces supongo que los primeros versos no me van a poder seguir, pero luego espero que se vayan sumando todos, que no lo van a hacer peor que yo. O sea, pueden estar en ese sentido tranquilos. Pero la canción dice algo así como: voy a Canaán, tierra prometida. Voy a Canaán, tierra prometida. Voy a Canaán, tierra prometida. Oh Señor, gloria, aleluya. Voy a Canaán. Pero llegaremos, es un tiempo duro,
diablo está allí, lo derrotaremos. El diablo está allí, lo derrotaremos. El diablo está allí, lo derrotaremos. Oh Señor, gloria, aleluya, lo vamos a vencer. Llegaremos todos a esa tierra, todos. Llegaremos todos a esa tierra, todos. Llegaremos todos a esa tierra, todos. Oh Señor, gloria, aleluya, tú nos vas a guiar. Bueno, muchas gracias. Bueno, y ahora sí, vamos a ir a lo serio, o sea que vamos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 9. Vamos a ir a Hebreos capítulo 9. Y dice así el autor de la carta a los Hebreos, desde el versículo 1. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga la muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros
y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. La semana pasada estuvimos viendo el capítulo 8 de la carta a los Hebreos, y cómo el autor de la carta a los Hebreos dejaba de manifiesto que vivíamos bajo un nuevo pacto. Era un nuevo pacto que ya había profetizado el profeta Jeremías en su momento. Era el nuevo pacto que descansaba en el sacrificio de Cristo en la cruz, que se basaba en la sangre de Cristo, y que era un pacto tan superior que de hecho indicaba a la gente que estaba leyendo esta carta a los Hebreos, seguramente a inicios de los años 60 del siglo I, que realmente al templo de Jerusalén y a su sistema de sacrificios le quedaban media docena de noticiarios. Posiblemente la gente que vivía en esa época veía ese templo de Jerusalén, se quedaba admirada de los sacrificios que había en el templo, quedaban absolutamente abrumados por lo que era la liturgia, los sacerdotes, los cantos, el sacrificio de animales, pero aquello era algo que tenía los días contados, aquello se iba a acabar. Y realmente era así porque había un nuevo pacto basado en la sangre de Cristo. Eso convertía en viejo al otro pacto, y cuando un pacto es viejo está próximo a desaparecer. Por supuesto, esto para nosotros, que vivimos muchos siglos después del año 70 después de Cristo, en que los romanos destruyeron la ciudad de Jerusalén, arrasaron el templo, y ese templo no se ha vuelto a levantar ni se va a levantar, pues nos parece que la cosa no es tan sorprendente. Pero para aquella gente que toda su vida había vivido contemplando el templo, que sabía la importancia del templo, que era consciente incluso del enorme negocio que significaba el templo, porque llegaban ofrendas de todo el mundo al templo de Jerusalén, que era consciente de lo imponente que era ver no solo al sumo sacerdote, sino todo el ejército de sacerdotes, que de pronto le dijeran que aquello iba a desaparecer, pues es como si ahora ustedes le dijeran a un católico que va a desaparecer el Vaticano y el Papa y que queda poco para que desaparezca, o como si le dijeran a un sionista que el Estado de Israel a la vuelta de unos años no va a existir y va a desaparecer borrado del mapa. Le miraría con una cara como diciendo: pero qué disparate estás en estos momentos profiriendo, eso es imposible. ¿Cómo va a desaparecer el templo y cómo va a desaparecer la ciudad de Jerusalén? Pero qué absurdo estás diciendo. Y el autor de la carta a los Hebreos, no es un absurdo, es que Cristo ha convertido todo eso en antiguo. Es que todo eso tenía un sentido como una sombra, como un modelo, como una prefiguración de lo que iba a existir. Pero una vez que ha venido Cristo, nada de eso es necesario y va a desaparecer. Voy a intentar, le envié un par de fotografías a Pablo para mostrarles cómo era el viejo sistema, aquí está, del templo, para que lo puedan ver y poder explicar lo que dice el autor de la carta a los Hebreos en el inicio. Inicialmente, los hijos de Israel llevaban por el desierto un tabernáculo.
Como hemos visto, el autor de la carta a los Hebreos dice que ese tabernáculo se copió del modelo que había en el cielo. Dios le dice a Moisés que haga ese tabernáculo de acuerdo al modelo que hay en el cielo. Lo vimos hace un par de semanas en el estudio de Hebreos. En un momento determinado, el tabernáculo dejó de existir como estaba y lo que se construyó fue un templo. Y el templo tenía la misma forma del tabernáculo. En esta parte de fuera había lo que era el patio o el atrio de los gentiles. Estaba fuera del edificio del templo porque los gentiles, los no judíos, los que no pertenecían al pueblo de Israel, no podían entrar en el templo. Era importante, porque al menos una persona que creía en el Dios de Israel, que quería dirigirse al único Dios, no podía entrar en el templo, pero sí podía quedarse en ese patio que había delante y orar. De ahí la ira de Jesús cuando vio que en la zona donde tenían que orar los gentiles, las autoridades del templo lo habían llenado de animales y de mesas de cambistas. Habían convertido lo que tenía que ser una casa de oración en una cueva de ladrones. Y uno dirá, bueno, pero porque vendieran animales no eran ladrones. Sí lo eran, porque los animales que llegaban hasta el templo para sacrificar tenían que ser perfectos. Y si tú llegabas con tus 2 palomas o tus 2 tórtolas o tu becerro, inmediatamente los sacerdotes le encontraban un defecto al animal que tú tenías. Y te decían, no se puede sacrificar ese. Tiene usted que comprar ahí esas 2 palomas o ese becerro o esa oveja. Y por supuesto el precio era mucho más alto. Pero tenías la garantía de que te lo iban a aceptar. De manera que con la idea que te ayudaban para presentar el sacrificio, te robaban. Hay gente que sigue haciendo de la religión motivo de robo hoy en día. No debería sorprendernos tanto. Y por supuesto también estaba el problema de las monedas. Había gente que llegaba con monedas para ofrecer en el templo, pero las monedas no podían llevar una imagen, por eso había mesas de cambistas. Y cuando tú llegabas, por ejemplo, con un denario que tenía la imagen del César, el sacerdote judío te decía, no puedes presentar una ofrenda en esa moneda, te la tenemos que cambiar, ve a la mesa de ese cambista que te la va a cambiar. Pero cuando te la cambiaba al precio que quería y de nuevo te volvían a robar. De manera que aprovechaban que tú querías ser una persona piadosa para sacarte el dinero. Todo eso lo localizaban de los gentiles, que los gentiles de acercarse a Dios. Si ustedes pasaban la puerta hermosa, a la que se refiere, por ejemplo, el libro de los Hechos, habla de alguien que pedía en la puerta hermosa, a la entrada del templo, tenían el atrio o la puerta de las mujeres. Y ahí, el atrio o el patio de las mujeres. Ahí las mujeres podían entrar y podían orar. Había un paso más. Y aquí entrábamos ya en el patio de los sacerdotes, donde podían entrar también los varones y donde estaba el altar del sacrificio. Si llevaban ustedes un cordero, si llevaban unas palomas, etcétera, podían ver, después de todo lo que les había costado llegar, cómo sacrificaban ese animal. Y esto reproducía lo que era la primera parte del tabernáculo. Aquí llegábamos al lugar santo. En el lugar santo solo podían entrar ya sacerdotes. Y estaban custodiados esos objetos de los que se ha hablado. Estaba el Arca de la Alianza, que tenía en su interior una serie de objetos. Estaba, por ejemplo, el propiciatorio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el lugar santo, donde solo podían entrar los sacerdotes, tenía una segunda parte, lo que aquí pone el Santo de los Santos, donde solo podía entrar una vez al año el sumo sacerdote, llevando la sangre de la expiación, porque solo podía entrar el día de la expiación, el día de Yom Kippur. La palabra Yom Kippur, Yom es día, en hebreo Kippur lo solemos traducir como expiación. En realidad Kippur implica cubrir. Era ese día del año en que el sumo sacerdote llevaba una sangre de sacrificio que cubría los pecados suyos y de todo el pueblo de ese año.
Por supuesto, los judíos hoy en día siguen celebrando Yom Kippur, pero no pueden ofrecer sacrificios, no hay templo, no hay casta sacerdotal, no hay sacrificio, de modo que es un día que se celebra pero sin mucho sentido. Vamos a ver, había otra diapositiva, ¿no? Y aquí es para que vean ustedes el tabernáculo con un poquito más de detalle, para que vean, eso era el templo se basaba en el tabernáculo. Aquí había una entrada y en esta primera parte estaba todo donde todavía se podía entrar. Las mesas para degollar a los animales, para sacrificarlos, la fuente de bronce y el altar del incienso. Esto tenía su equivalente en el templo, aunque esto era el tabernáculo. Y aquí lo que ustedes tienen es lo que era el santo que hemos visto antes del templo, y es bastante importante. En esta parte de aquí, no llegamos todavía al velo. Aquí está el velo que separaba el santo del santísimo, este era el altar del incienso, aquí estaba el candelabro de 7 brazos, la menorá, que habrán visto en multitud de ilustraciones, aquí estaba la mesa de la proposición y esto era una cobertura que por supuesto no existía en el templo porque ya era un edificio, pero cuando el arca se iba llevando por el desierto, el tabernáculo iba por el desierto, esto estaba hecho de maderas nobles y cubierto de pieles nobles. Esto era el equivalente al santo. La parte de aquí es el Santísimo. Aquí estaba el arca y aquí además estaba el velo que al pasar se entraba al Santísimo una vez al año nada más, en el día de la expiación. Y el autor de la carta a los hebreos dice, bueno, esto vosotros efectivamente lo conocéis, sois judíos, seguramente habéis estado en el templo de Jerusalén, no me voy a entretener mucho en ello, pero os voy a decir por qué esto ya está superado. Y si vamos a Hebreos capítulo 9 y versículo 1 dice así, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, lo han visto ustedes, la menorá, la mesa y los panes de la proposición, y tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora con detalle. Esto era lo que había en aquel entonces. ¿Y cómo funcionaba todo esto? Versículos del 6 al 10. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Fíjense que dicen entran. Todavía el templo está en pie. No dice entraban, entraron en la antigüedad. No, todavía entran para cumplir continuamente los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Todavía podéis ver el sistema del Antiguo Pacto. Todavía podéis ver el sistema del Antiguo Testamento. Pero si os fijáis un poco, os dais cuenta de que el Espíritu Santo, como dice el versículo 8, lo que está diciendo es que todavía no se podía pasar hasta el lugar santísimo. El sumo sacerdote pasa ese velo una vez al año, solo una vez el día de Yom Kippur. No teníamos una entrada hasta el lugar santísimo. Por eso en los evangelios es tan importante que cuando muere Jesús en la cruz,
Los evangelistas dicen que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Y esto no es una leyenda. El Talmud dice que 40 años antes de la destrucción del templo, el velo del templo de Jerusalén se rasgó de arriba abajo durante la Pascua. 40 años antes de la destrucción del templo es el año 30, que es el año en que fue crucificado Jesús. Y lo que aparece aquí es tremendo. El templo sigue funcionando, pero ese templo ya es inútil, porque es un templo que no puede hacer perfecto a nadie. Versículo 9 de nuevo, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Todavía existe, pero va a durar por muy poco. ¿Por qué? Porque es imperfecto. Por eso mismo es absurdo esperar que Dios va a reconstruir el templo en el futuro. Porque el templo de Jerusalén, que se había reconstruido siguiendo la orden de Dios, Dios lo destruyó. Y lo destruyó en el momento en el que el sacrificio de Cristo sustituye cualquier tipo de sacrificios. Y el autor de la carta a los Hebreos está diciendo: no nos engañemos, todavía ofrecen sacrificios. Vais a ver cómo ese templo desaparece, ya no tiene sentido. Era algo imperfecto, algo que nos mostraba cómo en algún momento el sumo sacerdote, que es Jesús, llegaría hasta el Santísimo. Pero una vez que le ha llegado, eso ya no tiene ningún sentido. Y es precisamente lo que dice a continuación, versículos del 11 al 14. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Hay un punto central en la historia, y el autor de la carta a los Hebreos lo va a seguir repitiendo prácticamente hasta el final de la historia. El punto central de la historia es Cristo. No es por casualidad que dividimos el tiempo en antes y después de Cristo. Y dentro de la acción y del ministerio de Cristo, el punto central es la muerte de Cristo como sacrificio en la cruz. Y ese es el centro de la historia. Y la gente que en un momento determinado se empeña en que por el contrario no hay un reloj de Dios que es el Estado de Israel, está diciendo un disparate. El centro de la historia es Cristo. Y ese centro de la historia además ha llegado a su consumación con la muerte de Cristo en la cruz. Y el autor de la carta a los Hebreos lo dice de una manera muy clara. Es sumo sacerdote, versículo 11, de bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. Cristo es superior a cualquier tipo de sistema de sacrificios, incluso el que existía en el templo de Jerusalén, por dos razones fundamentales. Porque Él entró en un tabernáculo que no es un tabernáculo humano. Tanto el tabernáculo como el templo necesitaron a seres humanos que fueran construyendo la arquitectura del templo o la carpintería del tabernáculo. Pero Cristo entró en un tabernáculo que es celestial. Y segundo, el sacrificio de Cristo es infinitamente superior porque Él no ofrecía, como los sacerdotes de su época, la sangre de machos cabríos o de becerros. Lo que ofrecía era su sangre y obtuvo de esa manera eterna redención.
La gente que iba al templo podía irse con la idea de que, bueno, Dios les había escuchado, Dios había perdonado los pecados de ignorancia, Dios les había atendido, Dios había sido propicio a los sacrificios, pero aquello no era nada más que una sombra de lo que iba a venir. Nadie puede creer que los pecados de un ser humano pueden limpiarse con la sangre de becerros o de machos cabríos. Es absurdo. Como símbolo de que eso tiene que suceder, tiene un sentido, pero nada más. Pero Cristo ha muerto una vez, ha ofrecido su sangre, y esa sangre sin mancha nos da una eterna redención, como dice el versículo 12, y además, esto es muy importante, versículo 14, limpia nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Ahora, la pregunta en cuestión es ¿qué es eso de las obras muertas? Bueno, pues es que hay muchas obras que son muertas, que la gente, aunque incluso conozca la enseñanza bíblica de que la salvación no es por obras, sin embargo realiza obras que están muertas, que no sirven de nada espiritualmente. Y esto es algo tremendamente importante, porque cuando uno conoce el valor del sacrificio de Cristo, se libra de las obras muertas. Por supuesto, para cualquier religión que crea que la salvación es por obras, bueno, pues las obras son algo estupendo que consiguen que llegues a Dios. Es la visión del paganismo. Do ut des, te doy, Dios mío, para que tú me des. Pero hay gente que aceptaría que efectivamente la salvación no es por obras. La salvación es por gracia a través de la fe, y sin embargo sus obras serían obras muertas. Y esas obras son obras de las que nosotros solo podemos vernos libres por la sangre de Cristo. ¿Y cuáles son esas obras? Permítame que les cuente una anécdota. Hace no muchas Navidades, yo estaba escuchando a una persona que me contaba cómo en cierta iglesia colocaban un árbol de Navidad todos los años. No voy a entrar ahora en la conveniencia de colocar o no árboles de Navidad, pero lo que le tenía absolutamente fascinada a esta persona era que una persona ya mayor de la iglesia le había contado cómo en el árbol colgaban una serie de figuritas y cada figurita tenía un símbolo. Y aparentemente esto era profundamente espiritual. Esto era una pérdida de tiempo y era una obra muerta. Cuando uno tiene un espíritu de religiosidad, que no es el espíritu de una vida realmente espiritual, todo este tipo de cosas entusiasma. Todo lo que puedan ser celebraciones, prohibiciones de determinados actos, simbolismos, etcétera, etcétera, es algo que efectivamente parece extraordinario, pero son obras muertas. Y realmente las obras muertas solo salen de nuestra vida cuando en realidad nos damos cuenta de cuál es el fruto del Espíritu, y el fruto del Espíritu no tiene nada que ver con eso. Yo creo que uno de los espectáculos a veces más tristes que pueden ofrecer los cristianos es que en vez de vivir de acuerdo a los frutos del Espíritu Santo y a la enseñanza de Jesús, están locos por llenar su vida de obras muertas. De un activismo que no significa nada, de dejarse manipular por otras personas para que les saquen tranquilamente el dinero, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso son obras muertas. Cualquier obra que no tiene como centro a Jesús y no tiene como centro el amor a los demás es una obra muerta. Y el autor de la carta a los Hebreos dice, bueno, hay una gran bendición en el sacrificio de Cristo. No solo es que su tabernáculo fue el de los cielos, no solo es que su sangre es incomparablemente superior a la de los sacrificios de animales, no solo es que su sacrificio se hizo una vez y para siempre, es que además nos libera de obras muertas. Y lamentablemente hay gente que olvida que efectivamente hay obras que son muertas y parece que quiere llenar su vida de obras que no son las obras del Espíritu, sino que por el contrario son obras muertas. ¿Y eso cómo lo sabemos? Si me acompañan ustedes a Gálatas, y por cierto la semana que viene tendrán que leer Gálatas los que están siguiendo el programa de lectura diario de la Biblia, tendrán el privilegio de leer esa carta maravillosa que es la carta a los Gálatas.
Pablo, al escribir a los Gálatas, hace una diferencia enorme entre las obras de la carne y lo que son los frutos del Espíritu. Es una moda desde hace décadas hablar de los dones del Espíritu. La Biblia habla de los dones del Espíritu, es estupendo, pero uno puede pasarse en algunas iglesias años y décadas oyendo hablar de los dones del Espíritu y que jamás prediquen sobre los frutos del Espíritu. Yo lo puedo entender con la vida espiritual de algunas personas, pero no debería de ser nuestro caso. Ahora fíjense lo que aparece aquí. Gálatas capítulo 5 y versículos del 16 en adelante dice así: Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Las obras de la carne y las obras muertas, si acaso lo que hacen es apartaros de heredar el reino de Dios. Y es muy lamentable. Algunas son evidentes, claro, el adulterio, la fornicación, es muy evidente, la hechicería, pero luego hay toda una serie de obras de la carne que ya no son tan fáciles de ver, o que se pasan por alto: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias, etc. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que vivir en vez de las obras muertas? Versículo 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si efectivamente no vivimos algo muerto, si Cristo quiere lavarnos de obras muertas, lo que aparecerá es el fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu es algo que a lo mejor a veces no es tan evidente, pero que está ahí. Es el gozo, es la paz, es la paciencia, es la benevolencia, es la benignidad. Y aquí el autor de la carta a los Hebreos dice, bueno, pues hay gente a la que le encantan las obras muertas, pero esas obras muertas Cristo las puede quitar, las puede limpiar de vuestra conciencia para que sirváis al Dios vivo. Y continúa diciendo, versículos del 15 al 17. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Voy a intentar explicar esto porque hay un juego de palabras en griego y no es fácil de traducir al español. En griego la palabra para pacto y la palabra para testamento es la misma. Nosotros tenemos una palabra para pacto y otra palabra para testamento. En griego solo hay una palabra que es diatheke, aunque en español lo conservamos algo. Por ejemplo, llamamos a esta parte de la Biblia el Nuevo Testamento. Podríamos llamarla perfectamente el Nuevo Pacto, la llamamos el Nuevo Testamento, conservamos algo de ese significado. Pero es que realmente en griego es lo mismo, y el autor aquí dice algo claro. Nosotros vivimos en un nuevo pacto, en un nuevo testamento. ¿Y eso qué significa? Que lo anterior se ha muerto y que para que ese testamento funcione tiene que haber una muerte. Supongamos que alguno de ustedes sueña con heredar, no es mi caso, pero supongamos que alguno de ustedes sueña con heredar y sabe de sobra que se tiene que morir la persona de la que tiene que heredar. Si piensa heredar de su padre o de su madre, como no se muera el padre o la madre, no va a poder tocar la herencia.
tiene que producirse una muerte. Y aunque en el testamento diga, cuando yo me muera, quiero que todo pase a mi hijo Facundo, si no se muere, no le va a pasar un céntimo. El testamento exige la muerte de alguien. Y aquí dice, aquí sucede lo mismo. Versículo 17, el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido en tanto que el testador vive. El nuevo pacto, el Nuevo Testamento, se confirma por la muerte de Cristo. Y si no hubiera tenido lugar la muerte de Cristo, no podríamos heredar nada, ni el pacto tendría vigor. Si vivimos en un nuevo pacto, en un Nuevo Testamento, es porque Cristo ha muerto. Y el autor dice, y esto no es una invención de los cristianos. No es que de pronto a Jesús le fueron mal las cosas, lo acabaron clavando los romanos en una cruz y ahora tenemos que justificar que se muriera. No, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, también era necesaria la sangre. Apuntaba a la muerte necesaria para confirmar el pacto. Versículo 18. De donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La afirmación es clara, en ningún momento Dios ha instituido un pacto donde no hubiera derramamiento de sangre. En ningún momento ha habido un trato entre Dios y la humanidad donde no hubiera derramamiento de sangre. Cuando Dios le dio las tablas de la ley a Moisés y le dio la Torá y le dijo que construyera el tabernáculo, Moisés tuvo que hacer un pacto con sangre y esa sangre con ella roció los objetos del santuario, del tabernáculo, y roció también a la gente. Porque como dice el versículo 22, sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay perdón de pecados. Esto, hasta un pacto tan imperfecto como el de Moisés, lo reconoce. Y ahora estamos en una situación que es infinitamente mejor. Versículo 23. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Lo que dice el autor de la carta a los Hebreos es tremendo. Bueno, en este tabernáculo hecho con mano de hombres, en este templo que todavía se alza en Jerusalén, tenemos figuras de las cosas celestiales. Hay sacerdotes que ofrecen sacrificios, hay sacrificios de animales. Pero esos son solo figuras, son sombras, son tipos de la realidad. La realidad es que hay un sacrificio mejor, y ese sacrificio es el de Cristo. Y Cristo no entró en el templo como si fuera la ofrenda de un becerro o la sangre de algún animal. Cristo entró en el cielo, en el verdadero santuario. Y versículo 25, no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Vosotros sabéis que en Jerusalén hay un sumo sacerdote. Si vive muchos años, durante esos años entrará el día de la expiación, el día de Yom Kippur, en el santuario a ofrecer una sangre que no es la suya. Pero la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado.
Y el sacrificio de Cristo es superior a cualquier sacrificio en el que podamos pensar. Y Cristo ha entrado una sola vez. No entra como ese sumo sacerdote una y otra más. ¿Y cuándo ha hecho ahora? ¿Cuándo ha hecho eso? Pues fíjense lo que dice el versículo 26. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos. ¿Cuándo es la consumación de los siglos? Alguno diría, bueno, la consumación de los siglos está en el futuro, se van a producir una serie de acontecimientos terribles en Oriente Medio, va a haber un arrebatamiento secreto, etc. No, no es lo que dice la Biblia. El autor de la carta a los hebreos escribe a esos hebreos que quiere que se mantengan en la fe de Jesús y les dice, la consumación de los siglos es ahora. Pero ¿cómo es posible que sea la consumación de los siglos ahora en pleno siglo I? Porque en ese pleno siglo I, en ese ahora del siglo I, es cuando Cristo se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Ni siquiera la segunda venida de Cristo tiene esa importancia, ni el día de Pentecostés, ni ningún otro episodio a lo largo de la historia. El punto de consumación de los siglos, de las eras, de las épocas, fue cuando Dios se hizo hombre y murió por nosotros y se presentó como sacrificio expiatorio. Y si Cristo no hubiera hecho eso, no tendríamos la menor posibilidad de salvación. Lo que viene a partir de ahí es simplemente el desarrollo, la consumación, la conclusión de eso. Pero la consumación de los siglos es cuando Cristo se ofrece como sacrificio por nosotros. Y el autor de la carta a los hebreos les está diciendo, chicos, quitaos de la cabeza esa idea de que la consumación de los siglos va a ser con un Mesías que va a colocar a todos los pueblos debajo de los judíos y vamos a tener... No, la consumación de los siglos es ahora y más vale que os despertéis. Porque la consumación de los siglos es cuando Cristo se ofreció como sacrificio para quitar de en medio el pecado. Y esa es la consumación de los siglos y es la consumación de la vida de todos y cada uno de nosotros. Si has aceptado el sacrificio de Cristo en tu vida para que quite el pecado, si has aceptado el sacrificio de Cristo en tu vida para que te lave de todas tus culpas, si has aceptado el sacrificio de Cristo en tu vida para recibir el perdón de Dios, tú realmente has llegado al punto central de tu vida. Y tienes vida eterna, y eres hijo de Dios, y puedes esperar en un momento determinado que la historia llegue a su conclusión. Pero si no has aceptado ese sacrificio de Cristo, tu vida es la triste vida perdida de una persona que efectivamente no ha llegado a conocer a Jesús y que pasará apartado de Dios toda la eternidad. Y en ese sentido, claro que la consumación de los siglos fue en ese momento. Y además, por cierto, la afirmación es tremenda. Se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo. Cristo no se ofrece continuamente, como por ejemplo pretende la teología católica, que considera que la misa es un sacrificio y ese sacrificio se da la circunstancia de que se repite cada vez que el sacerdote hace la ofrenda. Cristo se presentó una vez para siempre. Los sacrificios del pasado sí exigían continuamente volverse a presentar, porque efectivamente no limpiaban de nada, eran un símbolo, eran una sombra, eran una figura. Pero Cristo, como ha consumado en la consumación de los siglos el sacrificio, efectivamente lo hizo una vez y para siempre. Y aquí el autor de la carta a los hebreos introduce en los dos últimos versículos un tema que es enormemente importante, porque es el del final de la historia. Y dice así en los versículos 27 y 28. Y de la manera que está establecido para los hombres
que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Los hombres mueren una sola vez. Hay religiones que creen en la reencarnación. Lo que no has hecho bien en esta vida, tienes una cierta posibilidad de limpiarlo, de purgarlo, de corregirlo en la próxima vida. No sueñes en eso porque no es verdad. Todos vamos a morir una vez y una sola vez, y después de eso nos enfrentaremos con el juicio de Dios. Y de acuerdo a lo que hayas hecho y de acuerdo a cómo respondiste en relación con el sacrificio una vez y por todas de Cristo, se habrá decidido tu destino eterno. Porque los hombres mueren una sola vez y después de eso viene el juicio. Esta mañana, cuando me levanté, me encontré con la noticia de que había muerto un senador de este país que llevaba décadas que cada vez que había una guerra le entusiasmaba. Parecía que le gustaban las guerras más que a los niños los caramelos. Solo que los caramelos en todo caso te pueden perjudicar la dentadura y las guerras por regla general se llevan por delante la vida de miles de seres humanos, muchas veces inocentes. Y lo primero que pensé en ese momento es: este ya ha comparecido delante de Dios y tendrá que responder por lo que ha hecho a lo largo de su vida. Ese mensaje sigue siendo el mismo ahora. Está establecido que los hombres mueran, pero una sola vez. No hay dos posibilidades, ni la posibilidad de una cadena de reencarnaciones, a ver si en algún momento pones en orden tus vidas anteriores. Mueres una sola vez y después viene el juicio. Y Cristo, de la misma manera, fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. No va a ser ofrecido más veces. Y nada puede sustituir ese ofrecimiento de Cristo en sacrificio por el pecado. Pero Cristo sí aparecerá por segunda vez. Y cuando aparezca, no va a tener nada que ver con el pecado. No va a venir para dar una nueva oportunidad a la gente. Va a aparecer para salvar a los que lo esperan. Y el mensaje es verdaderamente glorioso. A los que lo esperan, no a nadie más. No simplemente arreglar las cosas para todo tipo de ser humano. Aparecerá para llevarse con él a los que lo esperan. El mensaje es verdaderamente glorioso. Vamos a ver además cómo el autor de la carta a los Hebreos lo va a desarrollar todavía, va a terminar de consumar esta idea del sacrificio de Cristo en el capítulo 10, que veremos Dios mediante la semana que viene. Pero el mensaje es tremendamente claro. Os guste o no os guste ese sistema religioso basado en Jerusalén y en el templo, le quedan dos noticiarios. Vais a ver cómo desaparece. Y lo único que implica la consumación de los tiempos es el sacrificio de Cristo. Ahora déjenme que les pida que nos vayamos al siglo I. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación para que puedan ustedes comprender esto. Ustedes son, como los destinatarios de la carta a los Hebreos, judíos que en algún momento pensaron que Jesús era el Mesías. Pero eso fue quizá en los años 30. Ahora estamos en los años 60. Y en los años 60 se da la circunstancia de que el templo está hermosísimo. El sumo sacerdote sigue siendo el mismo, o alguien de su familia. Los sacerdotes son un ejército que te impone cuando los ves sacrificar, cantar, tocar música. El edificio del templo incluso se ha concluido durante estos años. Lo empezó Herodes, se tiraron 40 y tantos años para acabarlo y está más bonito, más grande y más reluciente que nunca. Y el autor de la carta a los Hebreos me dice que a eso le quedan 2 telediarios, porque el sacrificio de Cristo, que es el nuevo pacto, indica que eso es viejo y va a desaparecer. ¿Realmente es verosímil que me lo crea? Supongamos que la carta a los Hebreos se escribió en torno al año 63-64 después de Cristo. En el año 66 los judíos se sublevan contra Roma.
ya era hora que nos levantáramos contra Roma. Ya era hora que dejáramos de manifiesto que somos el pueblo elegido de Dios y que Dios quiere que aplastemos a los goín, a los gentiles. Y de manera sorprendente, en el año 66, los judíos vencen a las legiones romanas. Es más, se produce una situación de inquietud en Roma y las legiones se retiran. Los judíos están tan entusiasmados que incluso sacan una moneda donde aparece claro que ellos vuelven a ser grandes como en la época de David y de Salomón. Pero al año siguiente sucede algo terrible. Roma se incendia. Y cuando Roma se incendia, buena parte de la superficie de la capital del imperio queda reducida a cenizas. Y el emperador Nerón, que no quiere tener problemas, y hay gente que dice, este ha permitido que se queme Roma porque la quiere construir de mármol y hacerla más bonita. De pronto alguien le susurra a Nerón al oído, ¿por qué no echas la culpa del incendio a los cristianos? Son gente a la que todo el mundo odia. Su maestro es un personaje al que hubo que crucificar en Judea. Echa la culpa a los cristianos. Y Nerón desencadena la primera gran persecución general contra los cristianos. Y yo me imagino a algunas de las personas que recibieron la carta a los hebreos diciendo, lo veis como no se puede creer en Jesús. Estamos en el año que estamos y hemos vencido a los romanos. Hemos hecho huir a los romanos como si fuera un perro con el rabo entre las piernas. Y esos que seguían a Jesús, en Roma los están quemando en las calles o los crucifican a las afueras. ¿Cómo va a ser ese el Mesías? ¡Qué absurdo! Y durante 1 año y medio, como estaba profetizado en el libro de Apocalipsis, los cristianos fueron perseguidos por Nerón de manera salvaje y sádica. El cristianismo es una gran mentira. Los judíos hemos vencido a Roma, mantenemos ahí nuestro templo como un faro para el que lo quiera ver. Los cristianos van a desaparecer perseguidos por Roma. Ya, pero los hombres a veces ven con mucha miopía. En el año 68, Nerón quedó fuera de combate. Y por supuesto hubo una lucha entre distintos generales romanos para ver quién ponía orden en el imperio. Pero en cuanto que pusieron orden en el imperio, recordaron que había una gente repugnante y bárbara que eran los judíos y fueron a por ellos. Los cristianos habían sobrevivido la persecución de manera totalmente providencial, no habían conseguido acabar con ellos. En el curso de esa persecución, por ejemplo, el emperador Nerón ordenó la ejecución del apóstol Pablo. Pero lo cierto es que a 20 siglos de distancia, a nuestros hijos todavía los llamamos Pablo, como aquel. Y Nerón es un nombre que guardamos para nuestros perros, lo cual es muy significativo de cómo Dios hace las cosas. Y en el año 70, los romanos estaban a las puertas de Jerusalén. Y todo lo que Jesús había profetizado en Mateo 24 y 25, en Marcos 13, en Lucas 21, se cumplió con la exactitud de un reloj suizo. Y como había un nuevo pacto basado en la sangre de Jesús, como había escrito el autor de la carta a los hebreos, ese templo desapareció y el sistema de sacrificios desapareció. Y la ciudad de Jerusalén fue arrasada. Y como dijo el mismo Jesús, del templo no quedó ni siquiera piedra sobre piedra. Porque cuando los romanos accidentalmente quemaron el templo, la cobertura del templo, que era de oro, se derritió y cayó sobre los adoquines de la explanada del templo. Y los soldados romanos, para apoderarse siquiera de una brizna de oro, de un hilo de oro, echaron mano de sus lanzas, de sus espadas y empezaron a levantar piedra sobre piedra para ver si podían sacar algo de oro. Y como Jesús había profetizado 40 años antes, del templo no quedó piedra sobre piedra. La palabra de Dios se cumple.
Puede haber momentos en que pensamos que está sucediendo todo lo contrario, que el anuncio de la palabra de Dios no tiene sentido, que miramos la televisión o asomamos la cabeza por la ventana y sucede todo lo contrario. Pero la palabra de Dios se cumple. Y de la misma manera que Cristo ofrece ahora, sigue ofreciendo eterna salvación a los que no han creído en Él, un día volverá para llevarse a aquellos que lo esperamos. Vamos a dar gracias. Padre nuestro, te damos muchas gracias por este día tan especial. Te damos muchas gracias porque nuestros corazones se han llenado de gozo volviendo a ver a nuestros hermanos. Te damos muchas gracias por la maravillosa comunión que nos das. Te damos muchas gracias por el día tan bueno que hace, que nos permite tener un culto al aire libre. Te damos muchas gracias porque hemos podido dirigirnos a ti en oración, porque hemos podido orar por aquellas personas que durante tiempo han esperado que tú hicieras determinadas cosas en su vida. Te damos muchas gracias porque hemos podido alabarte, Señor, con enorme gozo en nuestras almas. Te damos gracias también porque hemos podido escuchar y estudiar tu palabra. Te pedimos que en este primer día de la semana tú tomes nuestras manos y que podamos sentir tu poder, tu amor, tu guía a lo largo de toda esta semana. Estate a nuestro lado, Señor, camina a nuestro lado. No dejes de ayudarnos y de apoyarnos porque creemos en ti. Y si hubiera algún momento a lo largo de la semana en que nos olvidáramos de ti, Señor, tú no te olvides de nosotros. Y todo te lo pedimos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.